El jefe de la mafia tenía una regla: nada de familias en su mansión. Pero cuando los bebés de la criada balbucearon una palabra, solo su círculo más cercano lo sabía. Todo cambió. Ahora quemaría su imperio antes de permitir que nadie los tocara. La lámpara de araña proyectaba largas sombras sobre la mesa de caoba. 22 sillas vacías, una ocupada. Leonardo Russo cortaba su filete con precisión quirúrgica, el cuchillo deslizándose por la carne sin que él oyera ningún ruido. El silencio ya no le molestaba. Había sido su compañero durante 8 años, desde que el coche bomba que debería haberlo matado solo le robó la mitad de lo que era. Masticaba lentamente, con la mirada recorriendo el comedor con la misma atención metódica que prestaba a todo. El espejo ornamentado de la pared del fondo, el ligero temblor de la cortina por la salida de aire caliente, la forma en que el vino reflejaba la luz exactamente a las 7:47 p.m., igual que todas las noches. Control, rutina, previsibilidad. Estos eran los pilares que mantenían vivo a un hombre sordo en un mundo construido sobre amenazas susurradas y llamadas telefónicas a medianoche. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Todo despejado. Perímetro seguro. Leonardo dejó el tenedor y se dispuso a coger su copa de vino, pero un movimiento en su visión periférica le hizo detenerse. La puerta de servicio se había abierto. Giró la cabeza bruscamente. Sofía, la nueva criada, estaba paralizada en la puerta, con el rostro pálido. Llegaba tarde. El servicio de cena terminaba a las 7:30. Eran las 7:48. Pero eso no era lo que llamaba la atención de Leonardo. En sus brazos, envuelto en una manta amarilla descolorida, había un bebé. Leonardo apretó la mandíbula. Sus reglas eran absolutas, sin excepciones, sin familias, nada de niños en la mansión. El personal lo sabía, todos lo sabían. La boca de Sofía se movía, probablemente disculpas, explicaciones. Leonardo no se molestó en intentar leerle los labios. Levantó una mano, con la palma abierta y los dedos juntos. La señal era clara. Alto. Ella se detuvo. Él la señaló y luego señaló la puerta. Vete. Los ojos de Sofía brillaron. Asintió rápidamente y se dio la vuelta para marcharse, pero el bebé se movió en sus brazos. La manta se cayó ligeramente, revelando un rostro redondo y unos ojos oscuros y curiosos, ojos que se fijaron directamente en Leonardo. Él la miró fijamente, con expresión fría. Había perfeccionado esa mirada, la que hacía que los hombres adultos confesaran sus traiciones antes incluso de que él les hiciera la pregunta. El bebé parpadeó, luego sonrió y aplaudió una vez. La mano de Leonardo, que se disponía a coger su copa de vino, se detuvo en el aire. La diminuta mano del bebé se movió deliberadamente, con determinación. Su palma se presionó contra su pecho y luego se movió hacia afuera con un pequeño y claro movimiento. Seguro, la misma señal que Leonardo usaba con su círculo íntimo. La señal silenciosa que significaba que un lugar era seguro, que se podía confiar en una persona, que una amenaza había sido neutralizada. La copa de vino se le resbaló de los dedos. Se rompió contra el suelo de mármol. Un líquido rojo se extendió como sangre sobre la piedra blanca. Leonardo no se dio cuenta. Ahora estaba de pie, con la silla arrastrándose hacia atrás y los ojos fijos en la niña. Sofía lloraba, retrocediendo, acercando a su hija hacia ella. Su boca formaba palabras frenéticas que Leonardo no podía oír y que no le importaban. El bebé extendió una manita hacia él y volvió a hacer la señal. Seguro. El corazón de Leonardo, un músculo que había olvidado que podía latir con fuerza, golpeaba contra sus costillas. En 8 años de silencio, en una década de construir un imperio basado en el miedo y la precisión, nadie le había sorprendido jamás. Nadie. Su mente trabajaba rápidamente, analizando las posibilidades. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Un gesto aleatorio que casualmente coincidía. Pero los ojos del bebé nunca se apartaron de los suyos. Había reconocimiento en ellos. Quizás no de él, pero sí de algo. El movimiento había sido demasiado deliberado, demasiado exacto. Leonardo rodeó la mesa,
con pasos pesados pero silenciosos para sus propios oídos. Sofía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Estaba agarrando a su hija con tanta fuerza. El bebé se retorció. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para ver al bebé con claridad, lo suficientemente lejos como para no resultar amenazante, aunque su sola presencia ya era una amenaza. El niño no podía tener más de 10 meses. Demasiado pequeño para hablar, demasiado pequeño para comprender gestos complejos, demasiado pequeño para haber aprendido el lenguaje de signos, demasiado pequeño para saber lo que significaba ese signo en el mundo de Leonardo. Levantó la mano lentamente, deliberadamente, y volvió a hacer el signo. A salvo. La cara del bebé se iluminó. Aplaudió 2 veces, saltando en los brazos de su madre, y repitió el gesto. Seguro. Entonces hizo algo que heló la sangre a Leonardo. Hizo otro signo, uno que él mismo había creado, uno que no existía en ningún libro de texto de lenguaje de signos estándar, un gesto que sus propios hombres habían aprendido tras años trabajando a sus órdenes. Su pequeño puño se movió hacia la sien y luego giró ligeramente. Proteger. La habitación se inclinó. Leonardo extendió la mano y se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Su mente táctica, la que le había mantenido con vida tras 3 intentos de asesinato y 2 guerras familiares, gritaba alertas. Esto no era posible. Sofía sollozaba ahora, hundiéndose en el suelo, todavía con su hija en brazos. Leonardo no podía oír sus llantos, pero veía cómo le temblaba el cuerpo. Ella pensaba que él las mataría. Quizás debería hacerlo. En su mundo, los fenómenos inexplicables significaban peligro. Lo desconocido significaba vulnerabilidad. Y Leonardo Russo eliminaba las vulnerabilidades, pero en lugar de eso, su mano se movió hacia su teléfono. Tecleó rápidamente. Seguridad al comedor. Traed ahora el equipo de grabación. La niña volvió a estirar los brazos hacia él, sin dejarse intimidar por el miedo de su madre ni por la fría expresión de Leonardo. Emitió un suave sonido. Él pudo ver cómo se movían sus labios, pudo ver su aliento, y volvió a hacer un gesto con las manos. Segura. Proteger. Leonardo miró a esta niña imposible que hablaba su idioma. Un idioma que ella no podía conocer. Un idioma que él había construido en silencio para sobrevivir en un mundo de sonidos. Por primera vez en 8 años, Leonardo Russo sintió algo más que control. Se sintió aterrorizado porque, según su experiencia, cuando ocurría algo imposible, nunca era un accidente. Siempre era un mensaje, una advertencia, un arma. La pregunta era, ¿de quién era ella el arma? ¿Y por qué había elegido rebelarse ante él? Los hombres de Leonardo llegaron en 47 segundos. Los había contado uno por uno. Marco, su jefe de seguridad, entró primero, con la pistola en la mano y la mirada recorriendo la habitación. Detrás de él, otros 2 guardias flanqueaban la puerta. Observaron la escena. Su jefe Tiamen estaba rígido junto a la mesa. Una criada yacía desplomada contra la pared con un bebé. Había cristales rotos y vino esparcidos por el suelo. La mano de Marco se movió rápidamente, haciendo señas. Órdenes de amenaza. La respuesta de Leonardo fue igualmente rápida. No hacer daño, grabarlo todo. Marco levantó las cejas, única señal de su sorpresa, pero obedeció sin dudar. Sacó su arma y le hizo un gesto al guardia que estaba detrás de él, quien sacó una pequeña cámara. Sofía observaba con los ojos muy abiertos y aterrorizados mientras el guardia comenzaba a grabar. Intentó hacerse más pequeña, acurrucándose alrededor de su hija para protegerla. Leonardo cogió su teléfono y escribió un mensaje más largo. Luego giró la pantalla hacia Marco. Instala vigilancia en las habitaciones del servicio. Todas las imágenes a mi servidor privado. Nadie más las ve. Rastrea todos los movimientos, interacciones. Quiero saberlo todo sobre esta niña. Marco lo leyó 2 veces. Su ceño se frunció aún más. Respondió con gestos. La criada también. Especialmente la criada. Ha hecho algo. Leonardo apretó la mandíbula. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? Que un bebé se había comunicado con él utilizando signos que no deberían existir fuera de su círculo más cercano.
que ella lo había mirado con reconocimiento, sin miedo. No podía. Todavía no. No hasta que él mismo lo entendiera. Solo hazlo, le indicó en silencio. Marco asintió, pero Leonardo captó la preocupación en sus ojos. En 10 años de servicio, Marco nunca había cuestionado una orden, pero estaba cuestionando esta en silencio, con cuidado. Leonardo volvió a centrar su atención en Sofía. Temblaba tan violentamente que su hija había empezado a inquietarse, sintiendo la angustia de su madre. Se agachó lentamente, manteniendo la distancia, y sacó su teléfono. Escribió: «¿Cómo se llama tu hija?». Sofía miró la pantalla, luego a él, abriendo y cerrando la boca. Finalmente logró hablar. Leonardo no podía oír sus palabras, pero observó sus labios con atención. «Isabela», decía. «Se llama Isabela». Leonardo volvió a escribir. «¿Ha aprendido el lenguaje de signos?». Sofía negó con la cabeza frenéticamente, formando palabras claras con los labios. «No, nunca. Es demasiado pequeña. Solo observa cosas. Imita». «¿Imita qué?». «Todo. Movimientos. Gestos». Las manos de Sofía se movían mientras hablaba, demostrando lo que decía. «Pero yo no sé lenguaje de signos. No puedo enseñarle lo que no sé». Leonardo miró fijamente a la niña, Isabela. Ahora estaba tranquila, con la atención fija en él, con una concentración inquietante. Cuando él no se movió, ella volvió a levantar la mano. Segura. La señal era perfecta. La posición, el movimiento, el significado, todo era exacto. Escribió: «¿Dónde trabajabas antes de venir aquí?». «En ningún sitio como este». La voz de Sofía era apenas un susurro, pero Leonardo leyó claramente sus labios. Limpiaba oficinas en el centro. Lugares pequeños. «Necesitaba este trabajo. Por favor, me iré esta noche, pero no le hagas daño». Leonardo entrecerró los ojos. Si Sofía mentía, lo hacía de forma excepcional. Su miedo era genuino. Había visto suficiente terror fingido como para saber la diferencia. Ella no tenía ni idea de por qué su hija podía hacer lo que hacía, lo que significaba que o bien la niña tenía un don natural, algo imposible, o bien alguien había llegado a ella sin que su madre lo supiera. Ambas opciones eran inaceptables. Se levantó e hizo un gesto a Marco. Sus manos se movieron con signos agudos y decisivos. «Separa la vigilancia del bebé. Evaluación médica mañana. Discreta, recurre al Dorchun. No le digas nada excepto que necesito un examen neurológico completo de un bebé». Marco le respondió con señas, mostrando su evidente confusión. «Sí». «¿Por qué?». Las manos de Leonardo se detuvieron. Luego, lentamente, hizo una seña que nunca pensó que comunicaría. «Ella me entiende». La expresión de Marco permaneció neutral, pero Leonardo vio la incredulidad reflejada en sus rasgos. Hay que reconocer que no discutió, simplemente asintió con la cabeza. Leonardo escribió un mensaje más y se lo mostró a Sofía. «Tú y tu hija permaneceréis en la finca esta noche. No estáis en peligro, pero no os iréis hasta que yo lo permita. ¿Lo entendéis?». Sofía asintió, abrazando a Isabela con más fuerza. Leonardo se enderezó y señaló hacia la puerta. Uno de los guardias se movió para ayudar a Sofía a ponerse de pie, pero ella se apartó. Se puso de pie por sí misma, con las piernas temblorosas, y llevó a su hija hacia la salida. Isabela miró por encima del hombro de su madre. Sus ojos se encontraron con los de Leonardo y le hizo una seña más, otra de sus señas privadas, una que solo usaba con Marco cuando las situaciones se volvían críticas. «Vigila». No significa «no mires» o «yo estoy mirando», sino «ten cuidado, mantente alerta». Era una advertencia. Leonardo se llevó la mano al pecho y presionó el lugar donde latía con fuerza su corazón. Isabela sonrió como si estuviera satisfecha y luego se acurrucó contra el hombro de su madre. Desaparecieron por la puerta. El comedor quedó en silencio. O tal vez siempre había estado en silencio, y Leonardo solo ahora se daba cuenta de su peso. Marco se acercó haciendo señas. ¿Qué hizo ella? Leonardo miró a su hombre de mayor confianza,
el que le había salvado la vida 2 veces y nunca le había pedido nada a cambio. Él le respondió con señas. Me dijo que tuviera cuidado. Marco palideció porque ambos sabían lo que eso significaba. De alguna manera, imposiblemente, un bebé de 10 meses acababa de demostrar conciencia táctica. No se había limitado a imitar los signos. Los había utilizado contextualmente, de forma adecuada. Se había comunicado. Leonardo se acercó a la ventana y miró los terrenos oscuros de su finca. En algún lugar de las dependencias del servicio, estaban acostando a ese niño, y mañana empezaría a buscar respuestas. Pero esa noche, por primera vez en 8 años, Leonardo Russo no dormiría, porque el arma más peligrosa no era una pistola ni una bomba. Era aquella que nunca veías venir. Sofía tampoco dormía. Se sentó en la estrecha cama de la habitación que le habían asignado. Isabela finalmente se había dormido en sus brazos y ella miraba la puerta. Cada sombra que pasaba por el pasillo le hacía saltar el corazón. Cada sonido lejano, cada paso, cada puerta que se cerraba, cada crujido del viejo edificio la convencía de que venían a por ellos. Había oído las historias. Todo el mundo las había oído. Leonardo Russo no perdonaba los errores, no mostraba piedad. Los hombres que se cruzaban en su camino desaparecían. Las familias que lo traicionaban eran borradas del mapa, y ella, estúpida, desesperada, insensata, había llevado a su hija a su espacio privado, a su mundo. Sofía miró el rostro tranquilo de Isabela, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. ¿Cómo había podido ser tan descuidada? La niñera habitual había cancelado en el último momento, y Sofía no podía permitirse faltar al trabajo. No con el alquiler atrasado y el aumento del precio de la leche de fórmula. Pensó que podría meter a Isabela a escondidas en la cocina, mantenerla callada y terminar el trabajo rápidamente. Se había equivocado. Pero lo que más aterrorizaba a Sofía no era haber roto las reglas. Era lo que había sucedido después de las manos de Isabela. Esos gestos. Sofía se había visto cómo cambiaba el rostro del señor Russo, cómo se le iba el color, cómo se resquebrajaba su expresión cuidadosamente controlada. Había visto miedo en sus ojos, y si Leonardo Russo le tenía miedo a su hija, entonces Isabela corría más peligro del que Sofía podía comprender. Un suave golpe en la puerta hizo que Sofía se sobresaltara. Abrazó a Isabela con más fuerza y se apoyó contra el cabecero. La puerta se abrió lentamente. Entró una mujer mayor, con el pelo gris peinado hacia atrás con severidad, vestida con un uniforme de ama de llaves. Sofía la reconoció como la señora Chun, la jefa del personal doméstico. La expresión de la señora Chen era indescifrable. Cerró la puerta tras de sí y se acercó con pasos mesurados. «Ha complicado las cosas», dijo en voz baja, con un tono que denotaba la experiencia que tenía tanto para usted como para su hija. «Lo siento», susurró Sofía. «Me iré esta noche». «¿Ahora mismo? Por favor, no puede irse». La señora se sentó en la única silla de la habitación, con movimientos deliberados. Las órdenes del señor Russo. Quédese hasta que él diga lo contrario. A Sofía se le hizo un nudo en el estómago. Va a... no sé lo que va a hacer. La señora Chin cruzó las manos sobre el regazo. En 15 años trabajando para él, nunca le había visto reaccionar así. No te ha hecho daño. Eso es inusual, hija mía. A Sofía se le quebró la voz. Esos movimientos con las manos no significaban nada. Solo es un bebé. Imita lo que ve en la televisión y lo que hace la gente en el parque. Nunca había visto al señor Russo antes de esta noche. Nunca. La señora Chen entrecerró los ojos pensativa. ¿Y tú no sabes lenguaje de signos? No, nada. Quizás algunas palabras básicas de un video que vi una vez, pero Sofía se detuvo. Se dio cuenta. Esos no eran signos normales, ¿verdad? La señora Chin no respondió directamente. El señor Russo es sordo. Lo es desde hace 8 años. Se comunica mediante el lenguaje de signos con su círculo más cercano. Signos muy específicos. No hace el estándar. Sofía sintió frío. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la señora Chin con cuidado, que tu hija hizo algo imposible. Y el señor Russo no cree en lo imposible. Cree en las amenazas.
Tiene 10 meses. Lo sé. La expresión de la señora Chen se suavizó ligeramente. Por eso sigues viva. Está tratando de entender antes de actuar. Esa es la única razón por la que tienes tiempo. ¿Tiempo para qué? Para averiguar cómo tu hija sabe cosas que no debería saber. Para convencerlo de que no es un arma que alguien ha colocado allí. La señora Chin se inclinó hacia adelante. Porque eso es lo que él piensa, Sofía. Piensa que alguien entrenó a tu bebé para infiltrarse en su casa. La risa de Sofía sonó entrecortada, histérica. Eso es una locura. Es un bebé. Apenas puede caminar. Ni siquiera sabe hablar todavía. ¿Cómo podría alguien? Te estoy diciendo lo que él piensa, no lo que es racional. La señora Chin se puso de pie. Mañana vendrá un médico. Deje que examine a Isabela. No se resista. No huya. Y, por el amor de Dios, no deje que vuelva a hacer esos gestos con las manos. No puedo controlar lo que hace. Tiene 10 meses. La señora Chin se dirigió a la puerta y se detuvo. Una vez tuve una hija. Hace mucho tiempo, en otra vida. Su voz se suavizó al recordar. Las cosas que hacemos para protegerlos. No hay límites, ¿verdad? Sofía asintió incapaz de hablar. Entonces protéjala cooperando. El señor ruso es peligroso, pero no es cruel sin motivo. Si no encuentra ninguna amenaza, puede que la deje ir. La mano de la señora Chen se posó en el pomo de la puerta. Pero Sofía, no le mienta sobre nada. Él lo sabrá. La puerta se cerró suavemente. Sofía se sentó en la oscuridad sosteniendo a su hija dormida. A través de las finas paredes, podía oír sonidos amortiguados, otros miembros del personal acomodándose para pasar la noche, el agua corriendo por las viejas tuberías, el zumbido lejano de los sistemas de seguridad y algo más. Un débil zumbido electrónico. Los ojos de Sofía se acostumbraron a la oscuridad y escudriñaron la habitación. En la esquina cerca del techo, una pequeña luz roja apenas visible. A Ame estaban observando en ese momento, observándola mientras sostenía a su hija, observando a Isabela dormida. Sofía apretó los brazos alrededor de su bebé para protegerla. Isabela se movió, pero no se despertó, con su pequeña mano acurrucada contra el pecho de Sofía, contra su corazón. Por la mañana vendrían los hombres. Un médico examinaría a su hija, buscando explicaciones que Sofía no podía dar. Y en algún lugar de esta enorme y silenciosa casa, Leonardo Russo estaría observando cada momento, buscando pruebas de que eran peligrosos. Pero el único peligro allí era él, y Sofía no tenía a dónde huir. La mano de Isabela se movió mientras dormía. Un pequeño gesto, inocente e inconsciente, se parecía exactamente a esa señal, la que lo había iniciado todo, segura. Sofía cerró los ojos y rezó para que su hija tuviera razón. Leonardo no había parpadeado en 3 minutos. Las imágenes se reproducían en bucle. Los mismos 10 segundos, fotograma a fotograma, ángulo a ángulo. Su despacho privado estaba a oscuras, salvo por el resplandor de múltiples pantallas, cada una de las cuales mostraba diferentes perspectivas de la sala de comedores de la noche anterior. Llevaba 8 horas observando. La mano de Isabela levantándose, la presión deliberada contra su pecho, el movimiento hacia afuera, la forma perfecta, la ejecución perfecta, segura. Leonardo pulsó una tecla. Las imágenes se reprodujeron de nuevo al revés. Amplió la cara del bebé. Sus ojos allí, ese destello de concentración antes de moverse. No fue casualidad. Fue intencionado. Cambió a la imagen de la habitación del servicio. Sofía estaba dormida ahora. Por fin, su hija se acurrucó contra ella. La visión nocturna de la cámara las pintaba en tonos grises y verdes, tranquilas, inocentes. Leonardo apretó la mandíbula. Nada era inocente en su mundo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. El doctor Chin había llegado y estaba esperando en la sala de exploración. Leonardo se puso de pie, con el cuerpo rígido por horas de inmovilidad. Cogió una chaqueta y salió de la oficina, con pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. La sala médica estaba en el ala este, diseñada originalmente para emergencias, pero ahora utilizada para evaluaciones discretas. El doctor Peter Chin,
Estaba junto a la ventana, un hombre delgado de unos 60 años con ojos atentos. Era uno de los 3 médicos en los que Leonardo confiaba, principalmente porque Leonardo conocía todos los secretos que el hombre quería ocultar. El doctor Chin se giró cuando Leonardo entró. Le saludó con un gesto. «Buenos días». La respuesta de Leonardo fue seca. «¿Qué me puede decir?» «Aún no la he examinado». Su hombre dijo que era una explicación mínima, solo un examen neurológico a un bebé. Las manos del doctor Chen se movían con fluidez. Había aprendido el lenguaje de signos años atrás, cuando Leonardo lo contrató por primera vez. Eso es inusual. ¿Qué estoy buscando? Leonardo sacó su teléfono y le mostró el video. El doctor Chen lo observó, y su expresión pasó de la confusión a la fascinación. ¿Puedo verlo otra vez, Leonardo? Eso es le dijo el doctor Chen lentamente, haciendo signos con las manos mientras hablaba. Modificados, pero claramente intencionados. ¿Qué edad tiene? 10 meses. Solo el control motor. Los bebés de esa edad apenas tienen la destreza necesaria para realizar gestos precisos con las manos. La comprensión cognitiva de la comunicación simbólica no se desarrolla hasta al menos los 12 o 15 meses. Normalmente más tarde, el doctor Chin levantó la vista de la pantalla. Este niño está muy avanzado o ha sido entrenado. A los 10 meses, el doctor Chin negó con la cabeza. No se puede entrenar la memoria muscular y el razonamiento simbólico en un bebé tan pequeño. Las vías neurológicas no se han desarrollado. Entonces explique lo que vi. Doctor, vea el video por tercera vez. Hay casos documentados de desarrollo excepcional. Excepciones. Niños que caminan a los 7 meses y hablan con frases completas a los 18 meses. Pero esto hizo una pausa. Esto sugiere otra cosa. ¿Qué? Reconocimiento de patrones, no imitación. Reconocimiento real. Las manos del doctor Chen se movían pensativamente mientras hacía señas. Algunos niños, especialmente aquellos expuestos a estímulos visuales complejos desde temprana edad, desarrollan una capacidad mejorada para leer y replicar patrones físicos. Es instintivo, no aprendido. Leonardo entrecerró los ojos. Ella nunca me había visto antes de anoche. No importa. Si tiene esta capacidad, podría observar, procesar y replicar en tiempo real como un espejo. Pero con comprensión, el doctor Chin colgó el teléfono. Necesito examinarla adecuadamente. Pruebas neurológicas, evaluación del desarrollo, tal vez un electroencefalograma, si me lo permite. Hágalo. Pero Leonardo, si estoy en lo cierto, si ella es naturalmente hipersensible a la comunicación visual, no es una amenaza, es un fenómeno. La expresión de Leonardo permaneció impasible. Averigüé cuál. 2 horas más tarde, Leonardo estaba detrás de un cristal unidireccional, observando al doctor Chin examinar a Isabela en la habitación contigua. Sofía estaba sentada cerca, con las manos entrelazadas nerviosamente. Isabela estaba en una camilla, sorprendentemente tranquila a pesar del extraño entorno y de que alguien desconocido la estuviera tocando. El doctor Chun realizó primero las pruebas estándar. Reflejos, respuestas motoras, seguimiento visual. Isabela cooperó, siguiendo sus movimientos con sus ojos oscuros y una intensa concentración. Entonces, el doctor Chin hizo algo que Leonardo no había previsto. Le hizo una seña a Isabela. «Hola». Isabela parpadeó. Levantó la mano lentamente. «Hola». Una réplica perfecta, el mismo gesto, el mismo momento. Sofía se quedó sin aliento. Yo nunca le he enseñado. El doctor Chin levantó una mano para pedir silencio. Volvió a hacerle una seña, feliz. Isabela se quedó mirando sus manos. Su pequeño rostro se frunció en concentración. Luego movió la mano intentando hacer el gesto. Era torpe, incompleto, pero reconocible. El doctor Chin hizo señas más rápido ahora, repasando una serie de señas básicas. Comer, dormir, madre, bebé. Isabela replicó cada uno con creciente precisión. No era perfecto. Su control motor no podía igualar la complejidad. Pero la intención era clara. Estaba aprendiendo en tiempo real,
Las manos de Leonardo se presionaron contra el cristal. El doctor Chin sacó su teléfono y le mostró a Sofía un video, un programa infantil, con gestos y movimientos exagerados. Isabela apenas le echó un vistazo. Luego giró el teléfono hacia sí mismo e hizo el signo «Mírame». La atención de Isabela volvió inmediatamente. Toda su concentración se centró en sus manos. El doctor Chen hizo una secuencia aleatoria de gestos sin sentido, signos inventados. Isabela los observó atentamente, pero no los repitió. En cambio, parecía confundida, frustrada. Sabía que no significaban nada. La expresión del doctor Chen cambió. Miró hacia el cristal unidireccional, directamente hacia donde estaba Leonardo, e hizo un signo. Ella no solo copia, ella comprende. Sabe cuándo los gestos tienen significado y cuándo están vacíos. Leonardo sintió algo frío en el pecho. El doctor Chin volvió a hacerle señas a Isabela. ¿Dónde está a salvo? La mano de Isabela se movió inmediatamente. Señaló el cristal unidireccional hacia Leonardo. Luego hizo la seña de «a salvo». Sofía palideció. ¿Cómo sabe que él está allí? No puede ver a través de ese cristal. El doctor Chin se levantó lentamente, perdiendo su compostura profesional. Hizo un gesto a Leonardo. «Tenemos que hablar ahora». En la oficina de Leonardo, las manos del doctor Chen se movían rápidamente. Esa niña tiene la capacidad de procesamiento visual más avanzada que he documentado jamás. No solo lee los gestos, lee la intención, la emoción, la conciencia espacial. Sabía que estabas detrás de ese cristal porque sentía tu presencia. Eso no es posible. No debería serlo. Pero le hice pruebas de audición, completamente normal, sin deficiencias. Sin embargo, ha desarrollado lo que solo puedo describir como hipersensibilidad compensatoria, como si fuera sorda sin serlo. Leonardo se quedó quieto. Explíquese. Algunos niños nacidos de padres sordos desarrollan esta atención visual mejorada, una mayor sensibilidad a las señales no verbales, pero esto está exponencialmente más desarrollado. El doctor Chen hizo una pausa. Leonardo, ¿esta niña ha estado cerca de usted antes, aunque sea brevemente? No. Entonces, solo hay una explicación. Las manos de la doctora Chen se movieron lentamente, deliberadamente. Ella está naturalmente en sintonía contigo específicamente, con tu estilo de comunicación, tus patrones. Es como si hubiera nacido entendiendo tu lenguaje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Leonardo se dio la vuelta y miró hacia los terrenos de su finca. Amanecía pintándolo todo de tonos dorados y sombras. Una niña que lo entendía sin entrenamiento, sin exposición, sin razón en su mundo. Eso no era un milagro, era una advertencia, y Leonardo nunca ignoraba las advertencias. Volvió a caer la noche y Leonardo rompió su propia regla. Ordenó a Sofía e Isabela que volvieran al comedor. Las manos de Marco se movieron en señal de protesta. Demasiado peligroso. Aún no sabes lo que esto significa. La respuesta de Leonardo fue firme. Necesito volver a verlo, en condiciones controladas. Te estás exponiendo. Ya estoy expuesto. Leonardo apretó la mandíbula. Si ella es un arma, ya está armada. Si no lo es, necesito saberlo. Marco no discutió más, pero su desaprobación era evidente en cada línea rígida de su postura mientras se marchaba a buscarlas. Leonardo se situó a la cabecera de la mesa, en la misma posición que la noche anterior, pero esta vez había quitado todos los cubiertos excepto dos, uno para él y otro para una silla más pequeña, una silla para niños prestada de algún lugar de la mansión, situada a 1 metro a su derecha. La puerta se abrió. Sofía entró con Isabela en brazos, con los ojos muy abiertos por el miedo. Dos guardias la flanqueaban, sin amenazar, pero presentes. Marco cerraba la marcha, con la mano descansando casualmente cerca de su arma oculta. Leonardo señaló la pequeña silla. Sofía dudó, luego sentó con cuidado a Isabela en ella. La niña se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa para mantener el equilibrio, con las piernas colgando. Sofía se dispuso a retroceder, pero Leonardo levantó la mano. «Quédate». Ella se quedó paralizada.
Leonardo se sentó lentamente, deliberadamente, manteniendo sus movimientos visibles y controlados. Isabela lo observaba con esos ojos inquietantemente concentrados. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Leonardo colocó su mano derecha sobre la mesa, con la palma hacia abajo y los dedos extendidos. Era una prueba, una señal que solo existía en su vocabulario privado. Entre sus hombres significaba: muéstrate, declara tu posición. Isabela miró su mano, luego su rostro, y luego volvió a mirar su mano. Su pequeña palma se apoyó plana contra la mesa, imitando exactamente la de él. Sofía emitió un sonido ahogado. La mano de Marco se movió ligeramente hacia su arma. El corazón de Leonardo latía con fuerza, pero su expresión permaneció neutra. Levantó la mano e hizo otra señal. ¿Quién? Isabela ladeó la cabeza, estudiándolo. Su mano se movió, no en respuesta, sino para iniciar algo. Hizo una nueva señal. Solo. Leonardo contuvo el aliento. Ese signo. Lo había creado hacía 5 años, tras el segundo intento de asesinato. Significaba aislado, vulnerable, expuesto. Sus hombres lo usaban para indicar que alguien estaba actuando sin refuerzos. ¿Cómo era posible? Isabela no había terminado. Su mano se movió de nuevo, esta vez tocándose el pecho y luego extendiéndose hacia él. Solos, juntos. Las palabras, si es que podían llamarse así, golpearon a Leonardo como un golpe físico. Solos juntos, aislados juntos. Dos personas que existían en silencio. Ella los estaba describiendo a ambos. Señor Russo, la voz de Sofía temblaba. Por favor, no entiendo lo que está pasando. ¿Qué está haciendo? Leonardo no podía responder. No podía apartar la mirada de los ojos oscuros de Isabela. La niña no solo se estaba comunicando, estaba conectando, reconociendo algo en él que compartían. Sus manos se movieron casi en contra de su voluntad. ¿Me ves? El rostro de Isabela se iluminó. Aplaudió una vez, pura alegría, y le respondió con señas. Mira, 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 mira. Entonces hizo algo que hizo que la habitación se inclinara. Extendió la mano y tomó la de Leonardo. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor de su dedo índice y tiró suavemente, tratando de acercar su mano. Como él no se resistió, ella volvió a presionar su palma contra la mesa y luego colocó su mano directamente sobre la de él. Su tacto era cálido. Con confianza, hizo un gesto con la mano libre. Seguro. Leonardo se quedó mirando sus manos unidas, la suya llena de cicatrices y desgastada por las armas, la de ella suave e increíblemente pequeña. En 8 años construyendo un imperio a base de miedo y control, nadie le había tocado sin un propósito. Cada apretón de manos estaba calculado, cada contacto era táctico. Esto no era ninguna de las dos cosas. Era una niña que buscaba consuelo en alguien a quien reconocía como familiar. La voz de Sir Marco rompió el momento, aguda y urgente. Estaba haciendo señas rápidamente. Esto está mal, algo está mal, ningún niño se comporta así. Leonardo sabía que Marco tenía razón. Todos sus instintos le gritaban que había peligro. Era una manipulación, tenía que ser una manipulación. Alguien había planeado esto, lo había organizado, había enviado a esta niña como un caballo de Troya a su fortaleza. Pero cuando miró el rostro de Isabela y vio la felicidad genuina que había en él, la confianza sin complicaciones, no pudo encontrar el engaño. Sofía lloraba en silencio, con la mano presionada contra la boca, viendo a su hija tomar de la mano al hombre más peligroso de la ciudad. Isabela se inclinó hacia adelante, con el equilibrio precario en la silla alta. La mano libre de Leonardo se movió instintivamente para estabilizarla, sujetándola antes de que pudiera caerse. Ella lo miró, sonrió y señaló una frase más. Proteger juntos. El signo era tosco, su control motor imperfecto, pero el significado era cristalino. No le estaba pidiendo que la protegiera. Se estaba ofreciendo a protegerlo, o tal vez reconociendo que se protegerían mutuamente. Una alianza firmada en silencio entre un jefe de la mafia y un bebé. Leonardo sintió que algo se rompía dentro de él. Un muro que había construido ladrillo a ladrillo después del atentado, después del silencio,
Después de darse cuenta de que siempre estaría solo entre la multitud, aislado por la barrera de la sordera. Esta niña había atravesado ese muro como si no existiera. Retiró la mano lentamente. Isabela lo dejó ir sin protestar, pero sus ojos siguieron su movimiento, atentos y conscientes. Leonardo se puso de pie, le hizo un gesto a Marco. Llévatelos. Duplica la seguridad en sus habitaciones. Los mantendrás aquí hasta que entienda qué es esto. Las manos de Leonardo se movieron con determinación. Nadie los toca, nadie les pregunta nada sin mi permiso. Marco asintió, pero su expresión seguía preocupada. Cuando Sofía levantó a Isabela de la silla, la niña miró a Leonardo por encima del hombro de su madre. Hizo un sencillo gesto infantil con la mano y luego señaló: mañana. No era una pregunta, sino una afirmación, una promesa de que volvería a verlo. Leonardo no respondió, no podía responder. Las vio marcharse, la puerta se cerró con un suave clic que no pudo oír, pero que sintió en el cambio de presión del aire. Marco se acercó y le hizo un gesto con cuidado. ¿Qué vas a hacer? Leonardo miró fijamente su mano, la que Isabela había sostenido. Aún podía sentir el recuerdo de su calor. No lo sé, respondió con un gesto. Por primera vez en una década, Leonardo Russo no tenía ningún plan, ninguna estrategia, ningún siguiente paso calculado. Solo tenía preguntas y una certeza cada vez mayor de que este niño lo iba a cambiar todo. El sedán negro apareció a las 11:23 am. Leonardo estaba en su oficina revisando los manifiestos de envío cuando Marco irrumpió por la puerta, haciendo gestos frenéticos. Vehículo desconocido en la puerta este. Sin cita previa, el conductor no se identifica. Leonardo ya se estaba moviendo. Agarró su tableta y abrió las imágenes de seguridad. La cámara mostraba un elegante coche negro parado a 6 metros de la puerta. Cristales tintados. No se veían las matrículas desde ese ángulo. Matrícula. Leonardo hizo un gesto con las manos. Cubierta de barro. Deliberadamente, Marco puso una expresión severa. Quieren que sepamos que ocultan su identidad. Leonardo amplió la imagen de la ventanilla del conductor. Bajó lentamente y apareció el rostro de un hombre. De unos 40 años, con cicatrices en la mandíbula y mirada fría. Leonardo lo reconoció de inmediato. El conductor de Víctor Castellano. La familia Castellano controlaba el distrito portuario. Llevaban 3 años manteniendo una tregua incómoda con la organización de Leonardo. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a arriesgarse a una guerra abierta. Pero Víctor Castellano era ambicioso, hambriento, y ahora su conductor estaba en la puerta de Leonardo. ¿Qué quiere? Marcos hizo una seña. Leonardo escribió en su tableta y envió un mensaje a los guardias de la puerta. Registren el vehículo. Si está limpio, escolten al conductor solo hasta la entrada sur. Marco abrió mucho los ojos. Vas a reunirte con él. Ha venido aquí por una razón. Necesito saber cuál es. Podría ser una distracción. Mientras nos centramos en él, ya he pensado en eso. Leonardo escribió otro mensaje. Alerta total en el perímetro. Doble vigilancia en las dependencias del servicio. Marco lo entendió de inmediato. ¿Crees que saben lo del niño? Leonardo asintió una vez con expresión sombría. El conductor estaba limpio, sin armas ni micrófonos. Marco lo llevó a una sala sin ventanas en el ala sur, diseñada específicamente para conversaciones que Leonardo no quería que nadie más oyera. El hombre se sentó con soltura, con una leve sonrisa en su rostro marcado por cicatrices. Sabía que Leonardo era sordo. Todo el mundo lo sabía. Sacó un teléfono y escribió lentamente, girando la pantalla hacia Leonardo. El señor Castellano le envía sus saludos. Ha oído rumores interesantes sobre su casa. Leonardo entrecerró los ojos, cogió el teléfono y escribió. ¿Qué rumores? Que ha acogido a unos huéspedes, una mujer y su hijo, que les ha prestado una atención inusual. Las palabras aparecieron en la pantalla como una amenaza. El rostro de Leonardo permaneció impasible, pero su mente se aceleró. 3 días. El bebé llevaba aquí 3 días y ya se había corrido la voz. Eso significaba que alguien de dentro había hablado o que alguien de fuera había estado observando con mucha atención. Escribió. El señor Castellano se equivoca. Yo contrato personal, no hay nada inusual en eso.
La sonrisa del conductor se amplió. Cogió el teléfono. Mi jefe no comete errores. Sabe que usted nunca rompe sus reglas. Nada de familias, nada de niños. Sin embargo, lo rompió por esta mujer. Eso sugiere que ella es valiosa o que su hijo lo es. Leonardo apretó la mandíbula. Escribió una palabra. Vete. El conductor no se movió. Volvió a escribir. El señor Castellano quiere que sepas que respeta los límites. No le interesa interferir en tus asuntos personales. Pero siente curiosidad y quería asegurarse de que supieras que otros también sienten curiosidad. ¿Quiénes? Los Morelli preguntaron por tu nueva empleada doméstica. Los Kozlove han estado vigilando tus puertas. El conductor se recostó, habiendo completado su mensaje. Todos quieren saber qué protege Leonardo Russo, porque lo que proteges vale la pena robarlo. La amenaza era clara, cristalina. Leonardo se levantó lentamente. Cogió el teléfono por última vez. Dile al señor Castellano que mis asuntos personales siguen siendo personales. A cualquiera que lo olvide, se le recordará de forma permanente. El conductor leyó el mensaje y se rió. Un sonido silencioso que Leonardo vio pero no pudo oír. Se levantó, hizo una burlona media reverencia y se dirigió hacia la puerta donde esperaba Marco. En el umbral, se volvió y sacó su teléfono una vez más. Escribió algo y lo levantó para que Leonardo lo viera. Ve la niña, ojos oscuros. Sería una pena que le pasara algo. La mano de Leonardo rodeó el cuello del hombre antes de que Marco pudiera reaccionar. Empujó al conductor contra la pared, apretándole con fuerza, con la cara a pocos centímetros de la cara del hombre, que lloraba. Leonardo no podía oír los jadeos ahogados, los respiros desesperados, pero podía sentir el pulso del hombre latiendo con fuerza contra su palma. Podía sentir el momento exacto en que empezó a debilitarse. La mano de Marco se posó en el hombro de Leonardo, apretándolo con fuerza. Leonardo lo miró. Marco le hacía señas con urgencia. Todavía no. Necesitamos saber lo que saben. Leonardo aflojó ligeramente el agarre. El conductor aspiró aire, con el rostro morado y los ojos llorosos. Leonardo lo empujó hacia adelante y lo estrelló contra la pared de nuevo. Una vez, 2 veces. Luego lo soltó. El conductor se derrumbó de rodillas, tosiendo violentamente. Leonardo tecleó en su propio teléfono y se lo puso en la cara al hombre. No has visto nada, no sabes nada. Vuelve con Castellano y dile que la próxima persona que mencione mi casa no volverá. El conductor asintió frenéticamente y se puso en pie a toda prisa. Marco lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida. Leonardo los vio marcharse, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por rabia. Sabían lo de Isabela. De alguna manera, por imposible que pareciera, los depredadores ya habían olido la presa. Marco regresó 10 minutos más tarde, haciendo gestos rápidos con las manos. Se ha ido. He puesto rastreadores en su coche, 3 diferentes. Bien. Leonardo ya estaba escribiendo órdenes en su tableta. Traslada a Sofía e Isabela. Ahora, no a los cuartos de los sirvientes, a algún lugar seguro. ¿Dónde? Leonardo se detuvo pensando en las opciones. La mansión tenía habitaciones seguras, cámaras reforzadas diseñadas para resistir ataques, pero esas eran posiciones defensivas. Trampas, en esencia, él necesitaba ofensiva. La casa segura de la ciudad que finalmente firmó. La de la calle Morrison. Marco levantó las cejas. Esa es tu casa personal, sé lo que es. Si las pones allí, estás reclamando la propiedad. Todos sabrán que están bajo tu protección directa. Ya lo saben. Las manos de Leonardo se movieron con rapidez. Castellano no vino aquí a hacer preguntas. Vino a ver si yo retrocedía, a medir mi inversión. Y lo hiciste. Leonardo recordó la mano de Isabela en su señal. Seguro. Proteger juntos. Sí, firmó. Lo hice. Marcos lo estudió durante un largo momento. Los estás convirtiendo en un objetivo. Ya lo son, dijo Leonardo en voz alta, con la voz ronca por la falta de uso. Ahora yo también me estoy convirtiendo en uno. Marco, despacio. Prepararé el transporte. 1 hora. Leonardo lo vio marcharse y luego se volvió hacia la ventana. Afuera, la finca parecía tranquila. Los jardineros podaban los setos.
Los guardias patrullaban en rotaciones ensayadas. Todo era normal, pero Leonardo había sobrevivido tanto tiempo viendo más allá de las apariencias. Y bajo esa calma se estaba gestando una tormenta. Las familias estaban acechando. Habían olido la vulnerabilidad, lo único que Leonardo no podía permitirse mostrar. Y, de alguna manera, un bebé de 10 meses se había convertido en la grieta de su armadura. Sacó su teléfono y miró las imágenes congeladas de las cámaras de seguridad. Isabela buscando su mano, con el rostro radiante de confianza. Proteger. Juntos. Los reflejos de Leonardo lo miraban desde la pantalla oscura. Había construido un imperio basado en el miedo y el aislamiento. Ahora estaba a punto de arriesgarlo todo por una niña que hablaba su idioma. La pregunta era, ¿por qué? Y le aterrorizaba la respuesta. La casa segura estaba en la parte más antigua de la ciudad, escondida entre edificios de ladrillo rojo en ruinas y calles olvidadas donde la policía rara vez patrullaba. Leonardo era propietario de todo el edificio a través de una sociedad ficticia con 3 niveles de protección. Sofía abrazó a Isabela con más fuerza cuando Marco abrió la puerta del apartamento. El espacio era escaso, pero seguro. Paredes reforzadas, ventanas a prueba de balas, una entrada con 3 cerraduras independientes. Una jaula disfrazada de hogar. Aquí estaréis a salvo. Marco se lo indicó con gestos a Leonardo, que estaba en la puerta. 4 guardias fuera, 2 en el tejado, rotación cada 6 horas. Leonardo asintió, pero su atención estaba puesta en Sofía. Ella había permanecido en silencio durante todo el trayecto, con el rostro pálido y los brazos protectores alrededor de su hija. Isabela, por el contrario, parecía fascinada por todo. Observaba a Leonardo constantemente, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos. Marco se marchó para revisar el perímetro. Sofía finalmente encontró su voz. ¿Qué está pasando? Sus palabras salieron tensas. ¿Por qué estamos aquí? Leonardo sacó su teléfono y escribió. Estáis en peligro, las 2. La gente sabe que estáis en mi casa. Sofía leyó el mensaje y luego lo miró con incredulidad. Llevamos aquí 3 días. ¿Cómo podría alguien? Leonardo volvió a escribir. Mi mundo se mueve rápido. Las noticias vuelan. La gente observa. ¿Qué gente? Gente peligrosa. Por lo que hizo Isabela. La voz de Sofía se quebró porque hizo algunos gestos con las manos. Eso es una locura. Es un bebé. Leonardo apretó la mandíbula. Escribió. En mi mundo, cualquier cosa inusual es valiosa. Cualquier cosa valiosa se convierte en un objetivo. Sofía se dejó caer en el sofá sin soltar a Isabela. Es culpa mía. No debería haber aceptado ese trabajo. Debería haberme quedado en mi apartamento barato, limpiando oficinas, sin llamar la atención. Isabela se retorció en los brazos de su madre, estirando los brazos hacia Leonardo. Sofía la abrazó con más fuerza. No, pequeña. No, él no es seguro. Nada de esto es seguro. Pero Isabela insistió, emitiendo sonidos de frustración y moviendo las manos. Seguro, seguro. Leonardo se agachó lentamente, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. El rostro de Isabela se iluminó de inmediato. Empujó a su madre, queriendo acercarse más. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué confía en ti? Eres un criminal. Haces daño a la gente. Tú. Se detuvo antes de que se le quebrara la voz. ¿Por qué mi hija ve algo en ti que yo no veo? Leonardo no supo qué responder. Se puso de pie y escribió. Quédate aquí, no te vayas, no contactes con nadie. Te enviaré provisiones. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que sea seguro. Y si nunca es seguro, los dedos de Leonardo se cernieron sobre la pantalla del teléfono. Entonces escribió algo que nunca había escrito a nadie. Entonces lo haré seguro. El trayecto de vuelta a la mansión duró 20 minutos. Marco se sentó en el asiento del copiloto y le iba haciendo señas de vez en cuando para poner al día a Leonardo sobre las medidas de seguridad. Pero Leonardo apenas se dio cuenta. Tenía la mente en otra parte, catalogando amenazas, analizando vulnerabilidades, calculando probabilidades. 3 familias sabían lo de Isabela, quizá más. En su mundo, la información se propagaba como la pólvora. Para mañana todos los actores importantes habrían oído los rumores. Leonardo Russo, el intocable, había mostrado debilidad,
había protegido algo, y los depredadores siempre atacaban la debilidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del lugarteniente de Marco. Movimiento en el perímetro sur. Vehículo no identificado dando vueltas a la manzana. Las manos de Leonardo se movieron. Descripción. Marco transmitió la pregunta a través de su teléfono. La respuesta llegó rápidamente. Furgoneta gris. Sin matrícula. Cristales tintados. Tercera vuelta en 10 minutos. Interceptar. Leonardo hizo una seña. Quiero al conductor vivo. Marco hizo la llamada. Aún estaban a 5 minutos de la mansión cuando llegó la siguiente actualización. La furgoneta huyó, a alta velocidad. Los perdieron en la interestatal. Leonardo golpeó con el puño la puerta del coche. Marco no hizo ningún comentario, solo siguió conduciendo. Lo estaban poniendo a prueba, sondeando sus defensas, viendo cómo reaccionaba. Cuando llegaron a la mansión, Leonardo se dirigió directamente a su despacho. Activó la red de seguridad. Todas las cámaras, todos los ángulos, todas las posiciones de los guardias se mostraban en múltiples pantallas. Luego abrió sus archivos privados, aquellos que ni siquiera Marco conocía. Había pasado 10 años acumulando influencia, documentando secretos, creando pólizas de seguro contra todos los actores importantes de la ciudad, fotografías de infidelidades, grabaciones de acuerdos ilegales, pruebas de asesinatos, malversaciones, traiciones. Nunca había necesitado usar la mayor parte de ello. La amenaza de exposición solía ser suficiente, pero ahora empezó a redactar mensajes para Víctor Castellano. Tu chofer tocó mi puerta. ¿Te lo devuelvo en pedazos? ¿O prefieres que comparta los registros de tu cuenta offshore con el IRS? A la familia Morelli, he oído que sienten curiosidad por mi hogar. Quizás yo debería sentir curiosidad por sus envíos de armas que nunca llegaron a su destino. A Kozlov, hemos tomado nota de su vigilancia. Deténgase ahora o las deudas de juego de su hijo se harán públicas. Una por una, Leonardo escribió amenazas respaldadas por pruebas. Estaba aprovechando todo lo que había acumulado, quemando los puentes que había mantenido cuidadosamente. Todo por una mujer y una niña que conocía desde hacía 3 días. Marco entró sin llamar, con el rostro sombrío, y firmó. Estás declarando la guerra. No, respondió Leonardo con otro signo. Estoy evitando una amenazando a todos a la vez. Eso no es prevención. Es provocación. Necesitan saber el coste. Las manos de Leonardo se movieron con rapidez. Necesitan comprender que tocar lo que es mío significa perderlo todo y si descubren tu farol. La expresión de Leonardo se volvió fría. No es un farol. Marco lo miró fijamente durante un largo momento y luego le respondió con gestos. Te importan. La criada y su hija, de verdad te importan. Leonardo no respondió. En 8 años, nunca te he visto preocuparte por nada más que la supervivencia y el poder. Ahora, un bebé hace gestos con las manos y tú estás dispuesto a quemar tu imperio. Estoy protegiendo mis activos. Leonardo respondió con gestos, pero incluso mientras movía las manos, sabía que era una mentira. Marco también lo sabía. Ella te ha llegado al corazón. Esa niña ha atravesado muros que nadie más podía tocar. Leonardo volvió a sus pantallas, dando por terminada la conversación. Pero las palabras de Marco resonaban en su mente. Isabela no solo había atravesado sus muros. Había revelado que esos muros se habían construido para proteger algo que él creía muerto hacía mucho tiempo. Su humanidad. Y ahora, gracias a ella, estaba a punto de descubrir si esa humanidad los salvaría o los destruiría a todos. 2 pisos más abajo, en las dependencias del servicio, la señora Chin descubrió algo que lo cambiaría todo. Un teléfono escondido en la antigua habitación de Sofía, que seguía grabando y transmitiendo. Alguien había estado escuchando desde el principio. Leonardo miró fijamente el teléfono en la mano temblorosa de la señora Chen. Era barato, desechable, del tipo que se compra con dinero en efectivo en las tiendas de conveniencia y se desecha después de un solo uso. Pero la aplicación de grabación era de calidad profesional, todavía funcionaba, con un rojo parpadeando en la esquina de la pantalla agrietada. ¿Cuánto tiempo? Leonardo le hizo una señal a Marco. Marco examinó el dispositivo. Las baterías estaban casi agotadas.
Según el nivel de carga, al menos 48 horas, quizá más. Alguien lo había colocado antes de que Sofía e Isabela entraran en su comedor, antes de que el bebé hiciera su primera seña, antes de que todo esto comenzara, lo que significaba que no había sido un accidente. La mente de Leonardo barajó todas las posibilidades. Sofía era la respuesta obvia. Una espía infiltrada, una infiltración perfectamente planificada, pero él había comprobado sus antecedentes 3 veces. Antigua limpiadora de oficinas, sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas, sin señales de alarma, quizás demasiado limpia. Tráeme todo lo que Leonardo ha firmado, todos los registros, todos los documentos, certificados de nacimiento, historial laboral, expedientes médicos. Quiero saber todos los lugares en los que ha estado, todas las personas con las que se ha reunido. Marco asintió y se marchó rápidamente. La señora Chun se quedó, con el rostro pálido. Señor, ¿debo? Leonardo levantó la mano. Escribió en su teléfono. ¿Vio a alguien entrar en esa habitación? ¿A alguien? La señora Chun negó con la cabeza. Solo Sofía y el personal de limpieza. Yo misma supervisaba los horarios. ¿Quién limpió esa habitación? María y Elena. Llevan años con nosotros. Ambas son leales. Leonardo entrecerró los ojos. Lealtad era una palabra que la gente usaba antes de la traición. Escribió. Comprueba sus cuentas bancarias. Busca depósitos inusuales. Hazlo discretamente. La señora China sintió y salió apresurada. Sola. Leonardo examinó el teléfono más de cerca, sin contactos, sin historial de llamadas. Solo la aplicación de grabación, que seguía transmitiendo a un servidor encriptado en algún lugar. Quienquiera que lo hubiera colocado allí era cuidadoso, profesional, pero había cometido un error. Lo había dejado funcionando después de cumplir su propósito. Eso significaba que o bien quería que él lo encontrara, como un mensaje, una burla, o bien lo había perdido de vista en el caos del traslado de Sofía e Isabela. Leonardo sacó su propio teléfono y llamó a su especialista en tecnología. En cuestión de minutos, tuvo una respuesta. La señal del teléfono rebotaba a través de 17 servidores proxy en 4 continentes. Imposible de rastrear, Leonardo dejó el dispositivo y se dirigió a sus archivos privados, aquellos que había estado evitando, sus propios registros médicos. No los había mirado en años, no había querido hacerlo. La explosión que le había robado la audición le había robado mucho más que eso. Había fracturado su identidad, lo había convertido de un hombre que lideraba con palabras en algo completamente diferente. Pero la evaluación del doctor Chen sobre Isabela había mencionado algo sobre un procesamiento visual mejorado, un desarrollo compensatorio. Leonardo abrió el archivo de hacía 8 años, la evaluación neurológica posterior al atentado. Se saltó el diagnóstico de pérdida auditiva. Se sabía esa parte de memoria. En cambio, se centró en las secciones que nunca había leído con atención antes. El paciente muestra una reorganización neurológica significativa tras el trauma. La corteza auditiva muestra una actividad reducida, pero se observan aumentos compensatorios en las regiones visual y somatosensorial. Se documenta una mayor sensibilidad al movimiento periférico, a las microexpresiones faciales y a la conciencia espacial. Esta reorganización sugiere que el cerebro está redirigiendo los recursos a las entradas sensoriales restantes. Los ojos de Leonardo se movieron más rápido. El paciente demuestra una capacidad excepcional para leer la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, los patrones de respiración y los movimientos musculares minúsculos. Las pruebas indican una velocidad de procesamiento visual aproximadamente un 40% superior a las normas de referencia. Se recomienda un seguimiento continuo para detectar nuevos cambios adaptativos. Nunca continuó con el seguimiento. Había aprendido el lenguaje de signos, había creado nuevos sistemas de comunicación y había seguido adelante. La adaptación le había resultado natural, instintiva, pero según esto, no era nada natural.
Era su cerebro el que se estaba reconfigurando, volviéndose hipersensible a la información visual para compensar la pérdida del sonido. Leonardo se recostó lentamente. Si su sordera había mejorado su capacidad para leer a las personas, para ver patrones invisibles para los demás, ¿podría Isabela tener algo similar? No sordera, sino algo más que la hiciera hipersensible a la comunicación visual. El doctor Chun había dicho que no era sorda. Su audición era perfecta. Pero, ¿y si tenía algo más? ¿Alguna diferencia neurológica que hiciera que su cerebro procesara la información visual de la misma manera que Leonardo? Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto al Dorchen. Necesito un escáner neurológico completo de la niña. Resonancia magnética, electroencefalograma, examen completo. Ya no me importa el coste ni la discreción. Necesito respuestas. La respuesta llegó rápidamente. ¿Entendido? ¿Cuándo? Mañana por la mañana. La casa segura tiene una sala médica. Prepárelo allí. Se necesitará equipo especializado. Entonces tráigalo. Leonardo dejó el teléfono y volvió a sus propios archivos médicos. Leyó más detenidamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la conexión que sentía con Isabela. Y allí, escondido en una nota al pie de la página 17, lo encontró. El paciente informa sentirse reconocido por ciertas personas que se comunican principalmente a través de medios visuales. Esto puede representar una forma de afinidad neurológica. Personas con patrones de procesamiento similares que se identifican inconscientemente entre sí a través de microcomportamientos y patrones de atención. Afinidad neurológica. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Isabela no había aprendido sus señales. No había sido entrenada para reconocerlo. Simplemente había visto a alguien cuyo cerebro funcionaba como el suyo. Alguien que existía en el mismo mundo silencioso e hipervisual. Lo había reconocido porque eran iguales. Marco regresó con un montón de archivos. Los dejó sobre el escritorio de Leonardo y firmó todo lo relacionado con Sofía Martínez. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Su historial laboral tiene lagunas. 3 meses hace 2 años. No hay registros, no hay documentos. Nos dijo que estaba cuidando a un familiar enfermo. ¿Pero qué? Marco sacó una sola hoja de papel. Un historial médico de una clínica de Nevada. Estaba embarazada. Embarazo de alto riesgo. Hospitalizada durante 2 meses en un centro privado de investigación neurológica. A Leonardo se le heló la sangre. Investigación neurológica. Se especializan en el desarrollo cerebral fetal. Tratamientos experimentales para trastornos genéticos. Marco tenía el rostro sombrío. La clínica está financiada por varias empresas farmacéuticas, pero eso queda oculto en el papeleo. Hay un inversor que destaca. Sacó otro documento, un nombre que Leonardo reconoció de inmediato, Víctor Castellano. El mismo Víctor Castellano cuyo conductor había amenazado a Isabela ayer. El mismo Víctor Castellano que había enviado hombres a rodear la casa segura. Las manos de Leonardo se movieron lentamente. Sabía de Isabela antes de que naciera. Maronad. La pregunta es, ¿la creó él o está tratando de robarla? Leonardo se puso de pie, con la mente armando las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Una mujer embarazada enviada a un centro especializado. Un bebé nacido con un desarrollo neurológico excepcional. Un teléfono intervenido. Una presentación cuidadosamente orquestada. Sofía había entrado en su mansión hacía 3 días, pero todo esto había comenzado 2 años antes. Isabela no era una coincidencia. Era un proyecto, y Leonardo no tenía ni idea de si Sofía era una víctima o una artífice. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del equipo de seguridad del refugio. Se había detectado movimiento en el tejado. 2 objetivos, armados. El mundo de Leonardo se redujo a un único punto de absoluta claridad. Venían a por Isabela, y él estaba a 8 kilómetros de distancia. Cogió su chaqueta y salió corriendo. El coche de Leonardo alcanzó los 145 kilómetros en las carreteras industriales desiertas. Marco conducía con la mandíbula apretada, una mano en el volante y la otra en su teléfono, coordinándose con los guardias de la casa segura.
Leonardo observaba las imágenes de seguridad en su tableta, imágenes granuladas de visión nocturna del tejado de la casa segura. Dos figuras se movían con precisión táctica, ropa negra, armas con silenciador. No eran aficionados. Los guardias respondieron. Marco firmó con una mano mientras conducía. Tiempo estimado de llegada. 2 minutos antes de que llegáramos. Demasiado tiempo. La mente de Leonardo calculó distancias, ángulos, vulnerabilidades. La casa segura tenía buenas defensas, pero estaba diseñada para situaciones de asedio, para resistir hasta que llegaran los refuerzos, no para impedir la entrada de profesionales que ya habían irrumpido en el tejado. La tableta mostraba a las figuras colocando algo en la puerta de acceso al tejado. Una carga explosiva, pequeña y controlada, que volaría la cerradura y les permitiría entrar en segundos. Leonardo tecleó rápidamente en su teléfono, enviando órdenes. No intervengan en el tejado. Retírense al apartamento, fortifiquen la puerta, que no pase nada. Llegó la respuesta. Entendido. Luego, otro mensaje de otro guardia. Señor, tenemos un problema. Leonardo apretó la mandíbula. ¿Qué problema? La mujer. No nos deja encerrarla. Exige saber qué está pasando. Por supuesto que sí. Sofía no era tonta. Habría oído a los guardias movilizarse. Habría visto las armas desenfundadas. Sabría que algo iba mal. Dile la verdad. Leonardo escribió. Vienen hombres. Quédate abajo. Protege a la niña. Marco lo miró, levantando las cejas, pero no dijo nada. El coche giró con un chirrido en la esquina. 3 manzanas más en la tableta. La puerta de acceso al tejado explotó hacia adentro. Las dos figuras desaparecieron en la escalera. Los guardias de Leonardo ya estaban en posición. 2 dentro del apartamento con Sofía e Isabela. 2 en el pasillo creando un punto de estrangulamiento. Buenas posiciones defensivas. Pero los atacantes no iban a por el apartamento. Pasaron por alto el tercer piso por completo y continuaron bajando hasta el segundo. Leonardo observó confundido cómo se dirigían al apartamento 2B, justo debajo del refugio. ¿Qué están haciendo? Marco hizo una seña. Leonardo amplió la imagen. Las figuras estaban colocando cargas de nuevo, pero esta vez no en una puerta. En el piso, Leonardo comprendió todo de golpe. No estaban tratando de romper las defensas del apartamento. Estaban atravesando el piso. Saca a todos. Leonardo tecleó frenéticamente. Pero era demasiado tarde. La explosión atravesó el techo del apartamento 2B y el piso del refugio simultáneamente. La pantalla de la tableta se volvió blanca y luego negra. Se perdió la transmisión de seguridad. Marco pisó el freno con fuerza frente al edificio. Leonardo salió antes de que el coche se detuviera por completo y corrió hacia la entrada. El humo salía a borbotones por las ventanas del tercer piso. Leonardo no oía nada, ni gritos, ni disparos, ni alarmas, pero podía sentir las vibraciones a través del suelo. Explosiones secundarias, incendios eléctricos. Subió las escaleras de 3 en 3. Marco justo detrás de él. El pasillo del tercer piso era un caos. Humo, escombros, cables chispeantes que colgaban del techo dañado. La puerta del refugio colgaba de sus bisagras. La visión de Leonardo se redujo a un túnel. Se movió a través del humo con concentración depredadora, su mano buscando la pistola en su espalda. Dentro, el apartamento estaba destruido. La explosión había abierto un agujero en el suelo del salón, dejando al descubierto el apartamento de abajo. Los muebles estaban volcados, las paredes agrietadas, y había un rastro de sangre que conducía al dormitorio. Leonardo lo siguió, con el arma en alto. Detrás de él, Marco despejaba las esquinas con eficiencia militar. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Leonardo comprobó que estaba cerrada con llave por dentro. La golpeó con el hombro. 1, 2 veces, y la cerradura cedió. Sofía estaba pegada a la pared del fondo, abrazando a Isabela. Su brazo sangraba. Tenía un trozo de metralla incrustado en el hombro. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero Isabela estaba ilesa. Entre ellas y la puerta se encontraba uno de los guardias de Leonardo, el más joven, Miguel. Su arma apuntaba a Sofía y al bebé.
Miguel abrió mucho los ojos cuando vio a Leonardo. Movió la boca. Señor, ¿puedo explicarlo? Leonardo no dudó. Disparó una vez. Miguel cayó, y el arma se le escapó de la mano sin vida. Marco maldijo detrás de él, haciendo señas rápidamente. Era Miguel. Él era el traidor. Leonardo se acercó a Sofía y le revisó la herida. Era profunda, pero no mortal. Isabela lloraba, aterrorizada, pero físicamente estaba bien. Sofía agarró la chaqueta de Leonardo con su mano buena y las palabras salieron a borbotones. Vinieron por el suelo. Miguel nos encerró aquí, los estaba esperando. Iba a... Su voz se quebró. Leonardo le quitó la mano con delicadeza y se volvió hacia Marco. Busca ayuda médica ahora mismo y encuentra a los otros atacantes. Marco asintió y desapareció entre el humo. Sofía seguía hablando, con la voz cada vez más histérica. No lo sabía. Lo juro, no sabía nada del teléfono. Alguien debió de colocarlo. La clínica. Dijeron que solo era un tratamiento para complicaciones. Dijeron que Isabela estaría sana. Nunca me lo dijeron. Leonardo levantó la mano. Basta. Sacó su teléfono y escribió. Sé que tú no colocaste el teléfono, pero tienes que contarme todo sobre esa clínica. Todo sobre el nacimiento de Isabela. No más secretos. Sofía leyó el mensaje y su rostro se desmoronó. Asintió con la cabeza. Entonces Isabela hizo algo que le oprimía el pecho a Leonardo. Extendió la mano y le tocó la cara. Su pequeña mano presionó su mejilla y con la otra mano le hizo señas. A salvo, proteger. Pero había algo nuevo en su expresión. No solo confianza, sino comprensión. Sabía lo que él había hecho. Sabía que había matado para protegerla. Y en lugar de miedo, mostraba gratitud. Un bebé no debería entender la violencia. No debería comprender la muerte. Pero Isabela lo hacía. Leonardo se apartó, perturbado. ¿Qué le habían hecho exactamente a esta niña? Marco regresó con un botiquín de primeros auxilios. Los atacantes escaparon. Colocaron explosivos en la escalera para cubrir su retirada. Una extracción profesional. Y nuestros otros guardias, uno muerto y otro herido. La explosión mató a Johnson. Martínez tiene una conmoción cerebral, pero sobrevivirá. Leonardo apretó los puños. Un traidor, una infiltración exitosa, 2 bajas, y aún así casi pierden a Isabela. Miró el cuerpo de Miguel, luego el agujero en el suelo. No había sido un ataque aleatorio. Estaba coordinado, planeado al minuto. Alguien sabía exactamente dónde estaría Isabela. Había colocado a un traidor dentro del círculo íntimo de Leonardo. Lo había planeado todo a la perfección y aún así habían fracasado, pero por muy poco, lo que significaba que lo volverían a intentar. Leonardo tomó una decisión, escribió en su teléfono y se lo mostró a Marco. Nos vamos de la ciudad esta noche, todos nosotros. ¿A dónde? Leonardo hizo una pausa y luego escribió una ubicación que esperaba no tener que usar nunca. Su último recurso, el lugar que había preparado para el día en que todo se viniera abajo. La costa, la propiedad privada. Nadie lo conoce excepto tú y yo. Marco abrió mucho los ojos. Ese es tu plan de escape. Si lo utilizas, nunca podrás volver a esta vida. Leonardo miró a Isabela, que seguía en brazos de su madre, haciendo señas de seguridad con una confianza inquebrantable. Escribió, lo sé. Esta niña había entrado en su vida hacía 3 días, y ahora, por ella, estaba dejando atrás todo lo que había construido. El imperio, el poder, el control, todo. Por una bebé que hablaba su idioma en un mundo de silencio. Marco lo miró fijamente durante un largo momento y luego asintió. Organizaré el transporte. En 1 hora. Leonardo se volvió hacia Sofía. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de terror, confusión y esperanza desesperada. Escribió un mensaje más. Confía en mí, leyó ella, y luego miró a su hija, a Isabela, que repetía una y otra vez el signo de proteger, como si supiera lo que se avecinaba. No tengo otra opción, ¿verdad? Susurró Sofía. Leonardo no necesitó responder. Ambos sabían la verdad. En el momento en que Isabela lo había reconocido, sus destinos se habían entrelazado.
Ahora sobrevivirían juntos o morirían juntos. La casa costera apareció a través de la niebla matinal como un fantasma. Se alzaba sola en un acantilado con vistas al Pacífico, a kilómetros de la ciudad más cercana. Sin vecinos, sin testigos, solo viento, olas y aislamiento. Leonardo la había comprado hacía 6 años con un nombre que no existía a través de una empresa imposible de rastrear. Era su última carta, el lugar al que huiría si todo se derrumbaba. Nunca había imaginado traer a nadie allí. Marco detuvo el coche junto a la puerta desgastada. La propiedad parecía abandonada, tal y como se pretendía. Hierba crecida, pintura descascarillada, persianas rotas. Pero bajo la decadencia había acero, paredes reforzadas, ventanas a prueba de balas. Una habitación segura que podría sobrevivir a cualquier cosa, salvo a un ataque con misiles. Sofía se movió en el asiento trasero, con Isabela dormida en sus brazos. Había estado en silencio durante las 4 horas de viaje, con el hombro vendado y los ojos vacíos por la conmoción. Leonardo le abrió la puerta. Ella se estremeció, pero se contuvo y una expresión de vergüenza se dibujó en su rostro. Él escribió en su teléfono: «Ahora estás a salvo». Dentro, ella miró la casa en ruinas, con una clara expresión de duda, pero salió del coche, acunando a Isabela con cuidado. Marco se adelantó para revisar el perímetro mientras Leonardo abría la puerta principal. El interior era escaso pero funcional, con muebles cubiertos con fundas antipolvo, una cocina llena de alimentos no perecederos, un generador zumbando en el sótano y una jaula construida para uno que ahora albergaba a 3. Sofía se dejó caer en el sofá cubierto, con el agotamiento superando a la adrenalina. Isabela se despertó, parpadeando bajo la luz gris de la mañana que se filtraba a través de las ventanas sucias. Sus ojos encontraron inmediatamente a Leonardo. Sonrió. Después de todo, la explosión, la sangre, el caos, esta niña le sonrió como si él fuera la encarnación de la seguridad. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Marco apareció después de revisar las habitaciones. Todo seguro. No hay señales de manipulación. Estamos solos. Pon vigilancia en la carretera de acceso. Si alguien se acerca a menos de 8 kilómetros, quiero saberlo. Ya está hecho. Marco. ¿Y ahora qué? Leonardo miró a Sofía, a Isabela y a la habitación vacía que sería su prisión y su refugio. Ahora esperamos, señaló, y obtenemos respuestas. 1 hora más tarde, Sofía se sentó a la mesa de la cocina mientras Leonardo le curaba el hombro. Sus manos eran sorprendentemente delicadas, aunque su rostro permanecía impasible. Isabela jugaba en una manta cerca, vigilada por Marco. Estaba colocando pequeños bloques, derribándolos y volviéndolos a construir. Un comportamiento normal para un bebé, excepto que ella seguía haciendo señas. Construir, romper, construir, una y otra vez con una forma perfecta. Los ojos de Marco no dejaban de desviarse hacia ella, con expresión preocupada. Sofía hizo un gesto de dolor cuando Leonardo le aplicó antiséptico. «Tengo que contártelo todo», dijo en voz baja. «Sobre la clínica, sobre Isabela, sobre lo que hicieron». Leonardo sacó su teléfono, dispuesto a escribir, pero Sofía negó con la cabeza. «Sé que no puedes oírme, pero necesito decirlo de todos modos. Necesito que alguien lo sepa». Su voz se quebró, «Aunque ese alguien seas tú». Leonardo esperó con las manos quietas. Hace 2 años, estaba embarazada y sola. El padre se marchó cuando se enteró. No tenía dinero, ni seguro, apenas lo suficiente para pagar el alquiler. Los ojos de Sofía se fijaron en Isabela. Entonces empecé a tener complicaciones, sangrado, dolor. Los médicos de la clínica me dijeron que perdería al bebé a menos que recibiera un tratamiento especializado. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Un hombre se me acercó en el hospital y me dijo que representaba a una fundación de investigación. Me pagarían todo, todos los tratamientos, todos los gastos, si aceptaba participar en un estudio. Desarrollo neurológico prenatal, dijo. Tratamientos de vanguardia que garantizarían la salud de mi bebé. Leonardo apretó la mandíbula. Sabía a dónde iba a parar esto. Estaba desesperada. Dije que sí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía.
Me trasladaron a esas instalaciones en Nevada. Me pusieron inyecciones, me dieron medicamentos, me hicieron pruebas constantemente. Dijeron que todo era estándar, que todo era seguro. Miró a Leonardo, con los ojos suplicando comprensión. Pero Isabela no era normal cuando nació. Lo observaba todo, seguía los movimientos antes incluso de que los bebés pudieran enfocar la vista. Los médicos dijeron que era un buen desarrollo avanzado. Lo llamaron un éxito. La voz de Sofía se redujo a un susurro. No sabía que la habían convertido en otra cosa, en algo que atraería a gente como tú, como esos hombres que intentaron llevársela. Leonardo tecleó lentamente. ¿Qué le hicieron exactamente? No lo sé. Nunca me dieron detalles, solo que estaban optimizando el desarrollo de las vías neuronales durante las fases críticas del crecimiento. Sofía se secó los ojos. Robé su expediente médico cuando nos fuimos. Es principalmente jerga técnica que no entiendo. Pero había una frase que se repetía. Integración mejorada de la corteza visual. Leonardo se quedó muy quieto. La misma terminología que aparecía en su propio historial médico. La misma reorganización neurológica que le había ocurrido a él tras la explosión. Le habían hecho a Isabela intencionadamente lo que el trauma le había hecho a él accidentalmente. Le habían reconfigurado el cerebro para procesar el mundo a través de una conciencia visual mejorada. La habían vuelto hipersensible a los patrones, los movimientos y la comunicación no verbal. La habían hecho ver el mundo como él lo veía. Tecleó el archivo. ¿Dónde está? Escondido en la bolsa de pañales de Isabela. No sabía en quién confiar, así que lo guardé cerca. A Sofía le temblaban las manos. ¿Van a seguir viniendo? ¿Van a llevársela? Leonardo no respondió. Se levantó y se dirigió al lugar donde jugaba Isabela. Ella lo miró, con sus ojos oscuros enfocados de forma poco natural para una niña de 10 meses. Dejó los bloques y levantó las manos. A solas, juntas, la misma señal de hacía unos días, el reconocimiento de parentesco. Pero ahora Leonardo entendía lo que ella realmente quería decir. No solo reconocía la similitud, afirmaba un hecho. Ambos eran producto de una reconfiguración neurológica, la de él por accidente, la de ella por diseño. Ambos se veían obligados a navegar por un mundo que se movía de forma diferente para ellos que para los demás. Ambos solos entre la multitud, ambos aislados por la misma mejora que los hacía excepcionales. Leonardo se agachó lentamente. Isabela gateó hacia él sin dudar, acortando la distancia entre ellos. Colocó su pequeña mano plana sobre su pecho, sobre su corazón, y luego la movió hacia afuera, segura. Pero no se detuvo ahí. Levantó la otra mano, formando otra señal. Una que Leonardo nunca le había enseñado a nadie, nunca había compartido, apenas se había admitido a sí mismo. Hogar. Se le cortó la respiración. Esta niña creada en un laboratorio, modificada antes de nacer, convertida en un arma por diseño. De alguna manera, había encontrado la única palabra que definía lo que Leonardo había perdido hacía 8 años. Hogar. No un lugar ni seguridad, sino pertenencia. La sensación de ser comprendido sin explicaciones, de ser visto sin juicios, de existir en un espacio donde el silencio no era aislamiento, sino conexión. La mano de Leonardo se movió antes de que pudiera detenerla. Le respondió con otro signo. Hogar. El rostro de Isabela se iluminó con una alegría tan pura que dolía verla. Aplaudió una vez y luego se lanzó hacia adelante, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Leonardo la atrapó instintivamente. Ese pequeño cuerpo confiaba plenamente en él, su calor contra su pecho, su corazón latiendo rápido pero constante. Y por primera vez en 8 años, Leonardo Russo sintió algo más que el frío cálculo de la supervivencia. Sintió paz. Marco estaba haciendo señas, con expresión preocupada, pero Leonardo no podía apartar la mirada de Isabela. Ella se apartó, sosteniendo su rostro entre sus pequeñas manos, estudiándolo con esa intensidad inquietante. Luego hizo otro gesto. Proteger juntos. Siempre, no era una petición, ni una esperanza, era un voto. Esta niña, que apenas podía caminar, prometía protegerlo, tal y como él había prometido protegerla a ella.
Sofía lloraba abiertamente ahora, mirándolos. Nunca había hecho eso con nadie. Nunca había confiado así, ni siquiera conmigo a veces. Leonardo entendía por qué Sofía quería a Isabela, pero ella no hablaba el idioma de Isabela. No veía el mundo a través de la misma lente visual mejorada. Pero Leonardo sí. Se quedó quieto, sosteniendo a Isabela, y se volvió hacia la ventana. Afuera, las olas rompían contra los acantilados. La niebla se extendía por el paisaje desierto. Aquí no había imperio. No había poder ni control, solo supervivencia, conexión y algo que se sentía peligrosamente cercano a la familia. Marco se acercó, haciendo señas con cuidado. Al final nos encontrarán. Castellano no se detendrá. Necesitamos un plan. Leonardo miró a Isabela, que estaba a salvo contra su hombro, contenta y sin miedo. Había construido un imperio sobre el miedo, haciendo que los demás temieran tocar lo que era suyo. Pero tal vez el miedo ya no era suficiente. Tal vez era hora de algo permanente. Pasó a Isabela a un brazo y hizo señas con el otro. Llámalos a todos, a todas las familias, a todos los rivales. Voy a hacer una última oferta. ¿Qué oferta? La expresión de Leonardo se endureció hasta convertirse en algo absoluto. Todo. Pueden quedarse con todo. Territorio, operaciones activos, todo. Marco abrió mucho los ojos. ¿A cambio de qué? Leonardo miró a Isabela, luego a Sofía y luego volvió a mirar a Marco. Su palabra garantizaba la seguridad de estas dos para siempre. Nunca aceptarán. Lo harán. Leonardo firmó sus movimientos con certeza, porque yo soy el único que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres. Literalmente. Y si le pasa algo a este niño, todos los secretos que he guardado durante una década saldrán a la luz. Marco lo miró fijamente. Lo quemarías todo. Todo lo que has construido. Leonardo asintió una vez porque Isabela le había mostrado algo que había olvidado. El imperio no significaba nada en comparación con el hogar. La iglesia abandonada se erigía como un diente roto contra el cielo gris. Leonardo había elegido el lugar con cuidado. Un terreno neutral, un lugar que no pertenecía a ninguna familia ni estaba reclamado por ningún territorio. Solo viejos muros de piedra, vidrieras rotas y el peso de oraciones olvidadas. 5 familias, 5 representantes, todos sentados en los bancos podridos, mirándolo con diversos grados de curiosidad, sospecha y ansia. Víctor Castellano estaba sentado al frente, con el rostro marcado por cicatrices e impasible. A su lado, Elena Morelli, con ojos fríos y calculadores. Detrás de ellos, los representantes de las familias Kozlov, Chun y Duca. Todos los que importaban, todos los que habían estado dando vueltas. Marco estaba de pie junto a Leonardo, registrando las llegadas. Todos estaban allí, todos armados, con un total de 20 guardias fuera. Leonardo asintió. No esperaba menos. Dio un paso adelante hacia lo que una vez había sido el espacio del altar, sus pasos resonando en la cámara hueca. Todos lo seguían, esperando. Leonardo sacó su tableta y escribió, y sus palabras aparecieron en una pantalla portátil que Marco había instalado. Estoy aquí para poner fin a esto. A todo. Víctor Castellano se inclinó hacia adelante. ¿Y exactamente a qué? ¿A tu secretismo sobre el niño? ¿A tus amenazas contra nuestras operaciones? ¿O a todo tu imperio? Leonardo escribió, a todo. Se hizo el silencio. Incluso el viento del exterior pareció calmarse. Elena Morelli habló a continuación, con voz aguda. Tú convocaste esta reunión. Tú exigiste nuestra presencia. Y ahora nos ofreces rendirnos. ¿A qué juego estás jugando? Los dedos de Leonardo se movieron por la pantalla. No es un juego. Te lo estoy ofreciendo todo. Mi territorio en el distrito portuario, tuyo, Víctor. Mi red de distribución, tuya, Elena. Las rutas de envío a los Kozlov. Las operaciones financieras a los Chen. Los negocios legítimos a los Ducas. Los representantes intercambiaron miradas. Víctor entrecerró los ojos. ¿A cambio de qué?, preguntó. Aunque Leonardo podía ver que ya lo sabía. Seguridad garantizada para Sofía Martínez y su hija Isabela. Inmunidad total.
sin represalias, sin persecuciones, sin intereses jamás. Víctor se rió, un sonido áspero e incrédulo. ¿Renunciarías a un imperio de 10 años por una criada y su bebé? ¿Qué los hace tan valiosos? Leonardo hizo una pausa y luego escribió: Eso no es asunto tuyo. Por supuesto que es asunto nuestro, espetó Elena. No se abandona esta vida por sentimentalismos. Esa niña tiene valor, habilidades especiales. Todos hemos oído los rumores. Todos sabemos lo que creó la clínica de Castellano. Las manos de Leonardo se detuvieron. Se volvió lentamente hacia Víctor. La expresión de Víctor no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Confirmación. Leonardo escribió: Tú financiaste su creación. Yo financié la investigación, dijo Víctor con cautela. Mejoras neurológicas, el potencial para crear individuos con un procesamiento visual excepcional, reconocimiento de patrones, conciencia táctica, rasgos útiles. Experimentaste con mujeres embarazadas. Invertí en el avance médico. Lo que hicieron los médicos fue su elección. Víctor se recostó. Pero sí, Isabela fue el éxito, la prueba del concepto, y su madre la robó antes de que pudiéramos completar el programa. Sofía Leonardo apretó la mandíbula. No solo había huido de las complicaciones, había escapado. Elena tomó la palabra. Si Castellano la creó, él tiene derecho a reclamarla. No puedes negociar con su propiedad. Ella no es una propiedad. Leonardo tecleó con tanta fuerza que rompió una tecla. Es una niña, es un activo. Víctor la corrigió. Uno en el que he invertido considerablemente y que pretendo recuperar. Se puso de pie. Tu oferta es interesante, ruso, pero incompleta. Quieres que renunciemos a algo valioso. ¿Qué nos impide simplemente quedarnos con todo, tu territorio y la niña? Leonardo ya se lo esperaba. Sacó su teléfono y envió una orden. Los teléfonos de todos los representantes vibraron al mismo tiempo. Miraron las pantallas que mostraban archivos, fotografías, documentos, grabaciones. Años de influencia acumulada. Las cuentas offshore de Víctor. El acuerdo de Elena con los fiscales federales. Las rutas de tráfico de armas de Kozlov. Las operaciones de blanqueo de dinero de Chen. La conexión de Duca con 3 asesinatos sin resolver. Todo lo que Leonardo había recopilado. Todo lo que había mantenido en secreto. Escribió: seguro. Si le pasa algo a Sofía o a Isabela, cualquier accidente, cualquier incidente, cualquier desaparición misteriosa, estos archivos se harán públicos. Se enviarán a las fuerzas del orden, a los rivales, a los medios de comunicación, a todo el mundo. Tú también te destruirás, dijo Elena, pero su voz había perdido su tono agresivo. Ya estoy destruido, escribió Leonardo. No me queda nada que perder. Pero sí lo tenéis, todos vosotros lo tenéis. Víctor se había puesto pálido. Estás fanfarroneando. Nunca publicarías esto. Derrumbaría toda la red. Caerían docenas de familias. Exactamente. Los ojos de Leonardo eran fríos. La única garantía que funciona en nuestro mundo. Marco firmó con urgencia. Esto es una locura. Te estás ganando enemigos permanentes. Leonardo lo ignoró. Escribió: Voy a dejar esta vida. Los llevaré a un lugar donde nunca los encontraréis. Te quedas con todo lo que he construido. Obtienes paz. Evitas la exposición. Lo único que tienes que hacer es no hacer nada. No buscarlos nunca. No perseguirlos nunca. No tocarlos nunca. La iglesia quedó en silencio, salvo por el goteo del agua a través del techo roto. Víctor se levantó lentamente, con las manos apretadas. ¿Estás dispuesto a quemarlo todo por una niña a la que conoces desde hace unos días? Leonardo no necesitó escribir una respuesta. Su expresión lo decía todo. Porque sí, sí, lo estaba. Isabela había hecho lo que ningún enemigo había podido hacer. Le había demostrado que había algo más importante que el poder, más permanente que el control, la conexión, la comprensión, el hogar. Víctor miró a los demás. Hubo una conversación silenciosa entre ellos. Años de alianzas, rivalidades, cálculos.
Finalmente, Víctor se volvió hacia Leonardo. Estás pidiendo un juramento. En nuestro mundo, eso significa algo. Leonardo asintió. ¿Y si nos negamos? Si decidimos que la niña vale más que tus secretos. Leonardo escribió una palabra. Guerra. No era una amenaza, era una promesa. Reduciría a cenizas toda la red criminal antes de permitir que tocaran a Isabela. Víctor debió de verlo en sus ojos. La certeza absoluta, la voluntad de destruirlo todo. Has cambiado, dijo Víctor en voz baja. El Leonardo ruso que yo conocía nunca sacrificaría el poder por los sentimientos. Leonardo escribió que Leonardo ruso había muerto hacía 3 días. Otro largo silencio. Entonces, contra todo pronóstico, Víctor extendió la mano. Tienes mi palabra. La niña y su madre son intocables. Cualquier violación significará que tus archivos se harán públicos y todos caeremos. Destrucción mutua asegurada, como tú dijiste. Uno a uno los demás se levantaron. El hombre de Elena Kozlov, el representante de Chen, el lugarteniente de Duca. Uno por uno dieron su palabra, no porque quisieran, sino porque Leonardo había hecho que costara más rechazar que aceptar. Las manos de Marco se movieron con incredulidad. Estaban de acuerdo. Realmente estaban de acuerdo. Leonardo no se sentía victorioso. Se sentía vacío. Acababa de cambiar un imperio por 2 vidas. Y, de alguna manera, le parecía la primera decisión inteligente que había tomado en una década. Mientras las familias salían, Víctor se detuvo en la puerta. Desaparecerás. Leonardo asintió. ¿Y si la niña se convierte en un problema más adelante, si llama la atención, si nos expone? Los ojos de Leonardo se endurecieron. Escribió un último mensaje. Entonces recordarás por qué me temías. Víctor lo miró fijamente y luego sonrió, con una expresión fría y sin humor. Mereció la pena. Ella siempre estuvo destinada a ser extraordinaria. Se marchó. Marco se acercó, haciendo señas lentamente. Ya está hecho. ¿De verdad te vas? Sí. ¿A qué? A hacer de padre de la hija de otra persona. Leonardo miró sus manos, llenas de cicatrices, desgastadas por las armas, manchadas por años de violencia. Luego pensó en la pequeña mano de Isabela en su casa. Le respondió a Marco con un gesto que significaba a algo mejor. 3 meses después, la casa de campo tenía un aspecto diferente. El jardín, que estaba cubierto de maleza, había sido domesticado y convertido en hileras ordenadas de verduras. La pintura fresca cubría las paredes desgastadas. Habían cambiado las ventanas, las habían limpiado y las habían abierto para que entrara la luz, y ahora tenían cortinas nuevas. Parecía un hogar. Leonardo estaba en la cocina cortando verduras para la cena. El cuchillo se movía con la misma precisión que antes había usado para fines más oscuros, pero ahora era para algo sencillo, algo normal. Sofía entró con una cesta de ropa sucia. Había engordado en los últimos meses. El miedo que se reflejaba en sus mejillas había sido sustituido por color y salud. Su hombro se había curado, dejando solo una leve cicatriz. Se detuvo y lo observó cocinar. No tienes que hacer esto. Sabes que yo puedo. Leonardo levantó la mano con suavidad. Sacó su teléfono. Quiero hacerlo. Además, tú hiciste el trabajo de la mañana. Habían caído en la rutina, compartían responsabilidades, una vida basada en la cooperación más que en la jerarquía. Era extraño, a veces incómodo, pero era real. Sofía sonrió, algo que ahora hacía con más frecuencia. Isabela está casi dormida, no deja de hacer señas fuera una y otra vez. Creo que quiere jugar en el jardín mañana. Leonardo asintió y volvió a cortar. A través de la ventana podía ver el océano a lo lejos, con las olas reflejando la luz dorada del atardecer. Sin guardias, sin chimeneas, sin cámaras de seguridad. Marco informaba semanalmente de que las familias habían cumplido su palabra. Sin movimientos, sin vigilancia. Los archivos permanecían sellados. La amenaza seguía siendo potente. Leonardo había desaparecido por completo de su antiguo mundo y descubrió que no lo echaba de menos. Unos pasos pequeños e inestables se acercaban desde el pasillo. Leonardo se giró. Isabela estaba en la puerta, frotándose los ojos.
Había crecido en 3 meses. Ahora podía caminar con firmeza. Podía coger objetos con cada vez más destreza y sus gestos se habían vuelto extraordinarios. Vio a Leonardo y su rostro se iluminó. Se acercó tambaleándose, con los brazos extendidos. Leonardo se limpió las manos y se agachó, cogiéndola cuando llegó a él. Ella le rodeó el cuello con los brazos, su saludo favorito, y luego se apartó para hacer el signo de hambrienta. Comer familia, esa última palabra, familia, era nueva. Había empezado a usarla hacía 2 semanas, no solo para Sofía, sino para los tres juntos. A Leonardo se le encogió el pecho, como siempre que ella hacía ese signo. Asintió y le respondió con otro signo. Pronto, la cena casi lista. Isabela aplaudió y luego hizo el signo de ¡ayuda! Quería ayudar a cocinar. Leonardo miró a Sofía, que se encogió de hombros con una sonrisa divertida. Levantó a Isabela para sentarla en la encimera junto a la tabla de cortar, colocándola con cuidado lejos del cuchillo. Le entregó una cuchara de madera y un cuenco vacío. Ella removió sin nada con intensa concentración, imitando sus movimientos. Sacó ligeramente la lengua, con cara de concentración. Sofía se rió suavemente. Imita todo lo que haces, camina como tú, se sienta como tú, incluso frunce el ceño como tú cuando piensa. Leonardo no se había dado cuenta, pero al observar a Isabela ahora, lo vio. La forma en que se mantenía con una quietud cuidadosa. La forma en que sus ojos seguían todo lo que la rodeaba con una atención hiperconsciente. Se había vinculado a él completamente, casi impresa. Sofía se acercó, con voz suave. Sé que tú no pediste esto. ¿Para nosotros? Para nada de esto. Leonardo dejó el cuchillo y sacó su teléfono. Tú tampoco. No. Sofía asintió. Pero estoy agradecida de que hayamos terminado aquí contigo. Hizo una pausa. Sé lo que eras, lo que hiciste, las cosas que intentas olvidar. Leonardo apretó la mandíbula. Nunca había hablado con ella en detalle sobre su pasado. Nunca le había explicado el imperio que había abandonado. No me importa eso, continuó Sofía. Me importa quién eres ahora, quién has elegido ser, dijo señalando a Isabela, que removía alegremente su cuenco vacío. Ella ve algo en ti, algo bueno, y yo también estoy empezando a verlo. Leonardo no sabía cómo responder. Había pasado una década construyendo muros, y estas dos los habían derribado en semanas. Isabela le tiró de la manga, exigiendo atención. Hizo la seña de cuento. Después de la cena, era su rutina. Ahora, después de cenar, Leonardo se sentaba con Isabela y le enseñaba nuevas señas. No su lenguaje táctico, había dejado de usarlo, sino el verdadero lenguaje de señas americano, hermoso, expresivo, completo. Le estaba enseñando a comunicarse con el mundo, no solo con él. Sí, hizo la seña. Cuento después de cenar. Isabela sonrió y volvió a remover con renovado vigor. La cena era sencilla, pollo asado, verduras y pan que Sofía había horneado esa mañana. Comían en una mesa pequeña, nada que ver con el enorme comedor donde todo había comenzado. Isabela se sentó en su trona entre ellos, haciendo señas constantemente, haciendo preguntas, haciendo observaciones. Su vocabulario crecía día a día. Pájaro fuera, hizo la seña, señalando la ventana. Cielo azul, añadió. Mañana jugar. Leonardo respondía a cada seña con paciencia. Sofía observaba la conversación en silencio y sonreía. Después de la cena, Leonardo llevó a Isabela a la sala de estar. Ella estaba cada vez más pesada, crecía muy rápido. Él se acomodó en el sillón desgastado y ella se acurrucó contra su pecho, su posición favorita para la hora del cuento. Él comenzó a hacer señas con un cuento que había aprendido de niño. Antes del bombardeo, antes del silencio, un cuento de hadas sobre un rey que había perdido la voz y había aprendido a hablar a través de acciones en lugar de palabras. Isabela observaba sus manos con gran atención, haciendo gestos de vez en cuando para preguntar. ¿El rey estaba triste? Sí, al principio, pero luego se puso contento. Sí, encontró nuevas formas de hablar, nuevas personas que lo entendían. Isabela asintió con seriedad, como si eso tuviera mucho sentido.
Luego puso su mano sobre el corazón de Leonardo, como solía hacer. A salvo, le decía con gestos. La mano de Leonardo se había detenido hacía 3 meses y ella seguía haciéndole esa seña a diario, una afirmación constante. Pero esta vez añadió algo nuevo. Siempre en casa. No solo ahora, sino siempre, para siempre. Leonardo sintió que el muro que tenía dentro, el último que aún se mantenía en pie, finalmente se derrumbaba. Le respondió con una seña. Sí, siempre. Isabela sonrió y se acurrucó más cerca de él. En cuestión de minutos, su respiración se hizo más profunda. Duerme. Sofía apareció en la puerta, observándolos. Te quiere, susurró con total sinceridad. Leonardo miró a la niña dormida en sus brazos. Esa personita que había sido creada en un laboratorio, que lo había reconocido a través de una distancia imposible, que le había costado todo y le había dado más. Sacó su teléfono con la mano libre y escribió, «Yo también la quiero». Las palabras le parecieron extrañas, peligrosas, reales. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Qué pasará cuando crezca? Cuando te pregunte quién eras, qué hacías. Leonardo lo pensó y luego escribió, «Le diré la verdad, que estaba perdido y ella me encontró. Y si me pregunta por qué lo dejaste todo por ella». Leonardo miró el rostro tranquilo de Isabela, con su manita aún apoyada en su pecho. Escribió lentamente, «Porque hay cosas más valiosas que los imperios. Algunas conexiones valen más que el poder, y algunas promesas, incluso las silenciosas, son para siempre». Sofía se secó los ojos y se sentó junto a ellos. Apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de las semanas. 3 personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles. 3 personas que habían estado solas de diferentes maneras. Ahora eran una familia. Afuera, el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. En el interior, en una pequeña casa lejos del mundo que Leonardo había gobernado. El silencio ya no era aislamiento, era paz. Isabela se movió en su sueño, su mano se movió en un gesto inconsciente. Seguridad, protección, hogar. La mano de Leonardo cubrió la de ella con suavidad, repitiendo en su mente su propia promesa silenciosa. Siempre juntos, para siempre. El jefe de la mafia que cenaba solo había encontrado algo que ningún imperio podía darle. Había encontrado un lugar al que pertenecer, y en el lenguaje del silencio que compartían.